Los entes de control en Colombia son la Contraloría General de la Nación, el Congreso de la República de Colombia, la Procuraduría General de la Nación, el DNP, o sea, el Departamento Nacional de Planeación, la DIAN, la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por último la Defensoría del Pueblo. Del primer ente de control que vamos a hablar es sobre la Contraloría General de la Nación, el cual es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Debe velar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas, advirtiendo sobre los riesgos que se puedan presentar, registrando la deuda y llegando a sanciones fiscales. Con el fin de recuperar recursos del erario, también audita el balance de la nación y el reporte de estado de los recursos públicos. El Congreso de la República de Colombia ejerce el control político sobre el gobierno y la administración de este, a través de la moción de censura, las citaciones y las audiencias públicas, posibilitándole a este cuerpo colegiado el monitoreo continuo y constante del Poder Ejecutivo y a todos sus funcionarios. Su función principal es la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las Personerías. Es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelantan contra los servidores públicos y contra los particulares, que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único. El Departamento Nacional de Planeación es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implementación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y la asignación de las inversiones públicas y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del gobierno. La DIAN es un ente que garantiza la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. La Contaduría General de la Nación es el organismo técnico de regulación de la contabilidad para el sector público en el país, que en desarrollo del mandato constitucional y legal es responsable de determinar las políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en el país para el sector público. Es creada para determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público, llevar la contabilidad general de la nación, señalar y definir los estados. La Fiscalía es un organismo independiente adscrito al Poder Judicial en Colombia. Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal oral acusatorio implementándose en la Ley 906 del 2004. Este organismo es dependiente del Poder Judicial y está bajo la supervisión directa del Consejo Superior de la Judicatura, que investiga disciplinariamente a los abogados y funcionarios de la rama judicial de la Contraloría General que ejerce control en la Fiscalía, de la Procuraduría General que investiga disciplinariamente a los funcionarios y empleados públicos y de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investiga disciplinariamente al Fiscal General de la Nación.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es un ente que define, formula y ejecuta la política económica del país. El Ministerio recibe algunas responsabilidades adicionales como el control de los mercados de capitales, las políticas cambiarias, el control de la balanza de pagos, el desarrollo de la política fiscal, el arancel y el presupuesto nacional. Su objetivo es definir los planes generales, programas y proyectos relacionados con los objetivos, así como la preparación de leyes y decretos, la regulación en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, entre otras, a través de organismos vinculados para el ejercicio de las actividades que corresponden a la intervención del Estado en las actividades financieras y cualquier otra relacionada con el manejo en inversiones de los recursos del ahorro público y el Tesoro Nacional. La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Es la institución del Estado colombiano, responde de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: promoción y divulgación de los derechos humanos, prevención, protección y defensa de los derechos humanos y fomento del respeto al derecho internacional humanitario. En Colombia hay varios entes de control que son de vital importancia, ya que se necesita quien controle y ejerza la vigilancia de la gestión fiscal del Estado a través de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, ya que sin estos no habría un orden ni seguridad a la hora de ejercer un cargo en la sociedad, afectando a toda la comunidad del país, y es vital que exista un ente que controle todo lo que sucede.